Nacional presenta la renegociación de la deuda externa. Origen, evolución y consecuencias de un capítulo decisivo en la historia económica ecuatoriana. Producción y dirección, Carlos Vera. La deuda externa, para mi manera de ver, es un despilfarro. Esto no quiere decir que ha entrado dinero para nosotros disfrutar quizás de una mejor comodidad económica. De estas deudas que teníamos que pagar durante el transcurso de este año, una parte y otra parte a largo plazo. Negativo. Es muy difícil, va a ayudar, pero la economía no se va a mejorar. Hay mucho problema de divisas, no exportamos, por lo tanto no podemos importar. La deuda externa que nosotros tenemos es bien grande y creo que sería de años para poder pagarla y más nos vamos endeudando más que pudiendo pagar. No se ha preparado. No, O sea, tengo la primaria, nada más. Ya, No tengo secundaria. pero Si es que la negociación se realiza a largo plazo, pues esto entiendo que va a mejorar un poco. No sabría cómo contestarte porque no podría decirte, mano, o sea... Bueno, están tratando de coger todo lo que debemos y hacer un solo paquete, ¿no? Y tratar de que el gobierno nos garantice esa deuda y poderla pagar al extranjero. Yo no entiendo absolutamente nada. Y que tenemos que pagar unos intereses altos, ¿sí? Pero no lo tengo muy claro. La renegociación me parece que es una cosita un poco absurda, ¿no? Porque estamos nosotros tan endeudados y hacen más prestaciones y más prestaciones. Bueno, yo no sé en qué va a parar, ¿no? Es un proceso muy importante que está adoptando el gobierno con el objeto de sacarnos de la crisis actual en que se América Latina. Desconozco. Yo no sé de eso. Ay, sí que me cogió dormida, no sé. La gente ignora los tecnicismos y los detalles de lo que el país debe al extranjero, pero lo que no desconoce es el gran monto de la deuda, la dureza de sus términos y las graves repercusiones que ello tendrá en sus condiciones de vida. La pobreza y el desarrollo de un país obligan a prestar dinero a quienes lo tienen para superar esas condiciones de retraso, pero también los países industrializados se endeudan. Todo el mundo se endeuda. Toda nación debe endeudarse en algún instante de su vida. Lo grave entonces no está en contraer deudas, sino en hacerlo sin planificación, sin límite, sin relación con la capacidad de pago y sobre todo sin invertir esos recursos en actividades que generen los suficientes ingresos como para pagarlos y dejar algo más para seguir creciendo. El petróleo aumentó los ingresos del Estado convirtiéndolo en un atractivo sujeto de crédito. Por 1972 se emprendió también Lara en un proceso de modernización del aparato productivo, lo cual necesitaba de un mayor endeudamiento. A esto se unió la gran predisposición de la banca internacional para otorgar créditos, en especial a los países petroleros, gracias a las buenas condiciones del mercado a mediados de los 70. Se obtuvo préstamos por 496 millones de dólares, que constituye una cifra en 4 años prácticamente menor a un año de los años posteriores. Pero era elevada con relación a las posibilidades del país de ese entonces. No aún, porque ya disponíamos de recursos. Y precisamente usted señaló, ya principiábamos a exportar petróleo. Lo importante es el destino de ese endeudamiento, de esos recursos obtenidos desde el exterior. Aquí el mismo banco, creo, o en otras cifras, está señalando los porcentajes a los que fueron destinados. Nosotros hemos destinado del 60 al 85% actividades reproductivas y el resto no reproductivas, administrativas. La dictadura del general Rodríguez Lara comenzó el gran endeudamiento ecuatoriano entre 1972 y 1975 con 251 millones de dólares. Pero el récord lo batió el triunvirato militar encabezado por el almirante Poveda entre 1976 y 1979 con 3.041 millones de dólares. El gobierno democrático contrajo a su vez grandes deudas entre 1980 y 1982
por 2.827 millones de dólares. 1978 fue entonces el peor año del endeudamiento, con créditos por 1.300 millones de dólares. Poco después, la deuda privada registrada en el Banco Central del Ecuador crece desproporcionadamente hasta sobrepasar los 1.700 millones de dólares a principios de esta década. De los créditos contratados en 1978, el 86% provinieron de la banca privada internacional, cuyos plazos son más cortos, con intereses a veces iguales o más altos a los de los organismos no privados. El sector privado empresarial ecuatoriano sostiene a su vez que el sector estatal presionó a través del Banco Central para el gran endeudamiento en dólares, al restringir las operaciones de crédito para las exportaciones. A juicio de algunos expertos, el argumento explica solo en parte un exagerado endeudamiento privado, algunos de cuyos protagonistas imaginaron que el dólar jamás subiría de 25 sucres, mientras otros no registraron su deuda e incluso unos cuantos nunca la invirtieron en el Ecuador. El ministro Jaime Morillo agravó aún más el panorama a juicio del vicepresidente Roldós y otros analistas, al contratar en 1982 créditos a un año plazo con entidades privadas internacionales, habiendo ofertas mejores. El vicepresidente es categórico y lapidario al denunciar que si se restan de los 1.052 millones de dólares que el sector público debía pagar como deuda entre noviembre de 1982 y diciembre de 1983, los 652 millones de sucres, es decir, si se restan estos 652 millones de sucres de esos 1.052, pues 652 millones fue la cifra que contrató el ministro Morillo, con créditos a un año plazo, en vez, según Roldós, de aceptar ofertas hasta de 3 años de gracia, o por lo menos 2 años y medio de gracia. Sostiene que el refinanciamiento de ese tramo, noviembre del 82 a diciembre del 83, habría sido de más o menos 400 millones de dólares, y manejar esa cifra habría sido mucho más fácil que los 1.052 millones de dólares de deuda del sector público. A mediados de 1982, con todos estos antecedentes, la situación económica del Ecuador se agravó. Quedó en claro la imposibilidad de pagar los vencimientos que el país tenía en 1983 y el gobierno emprendió recién en la refinanciación de la deuda. El país había gastado el dinero en cuestiones suntuarias. Los gobiernos utilizaron la mayoría de los dólares provenientes de los créditos para gasto improductivo, generalmente para pagar una gigante burocracia. El presidente de la Junta Monetaria, el gerente general del Banco Central y el ministro de Finanzas formaron la comisión negociadora que representó al Ecuador en la renegociación de la deuda. Yo voy optimista realmente, yo decía en alguna oportunidad, yo soy un optimista de mi país, creo que la crisis ha sido muy dura, los costos que hemos debido enfrentar han sido realmente considerables, hemos tratado de minimizar los costos, pero creo que tenemos capacidad de recuperación, los indicadores económicos algo nos inducen ya a pensar en ese sentido, y creo que por parte de los bancos acreedores, al ver no solo la seriedad con que se ha llevado el asunto, sino la decisión, la firme decisión del país de salir de esta crisis, es realmente para nosotros un aval importante en estas negociaciones. Comenzaron entonces los viajes a Nueva York. Empezó en esa ciudad la casi imposible misión de obtener en los acreedores comprensión hacia un país cuyos dirigentes y gobernantes endeudaron a costa de sacrificios de los sectores con ingresos bajos o fijos y casi sin ninguna participación de ellos en esas decisiones, como tampoco en los limitados beneficios que trajeron. En estas circunstancias, son muy pocos entonces quienes dudan que empezamos tarde y por lo tanto en desventaja el proceso de renegociación. El desempleo comenzó a volverse crítico en el Ecuador a raíz de 1982. La construcción declinó, la agricultura igual. Se experimentaba un desaceleramiento en el ritmo del crecimiento económico a consecuencia de la dura crisis internacional, agravada en lo interno por ajustes y recortes en una política económica destinada a encuadrarse en las condiciones sugeridas por el Fondo Monetario Internacional y los bancos acreedores del país, sea cual fuere su costo social. El endeudamiento de Ecuador, al igual, no tan al igual, pero similarmente al endeudamiento de todos los países de la América Latina, se fue a niveles irracionales. Hasta el año pasado, el Ecuador debía 6.381 millones de dólares aproximadamente.
De esta cifra, lo que se renegoció fueron únicamente los vencimientos entre noviembre de 1982 y diciembre de 1983, que para el sector público significan 1.059 millones de dólares y para el privado 950 millones de dólares. Así pues, lo que se ha renegociado es nada más que la tercera parte de la deuda total del Ecuador, algo más de 2.000 millones de dólares. Se emprendió entonces la renegociación de un tramo de la deuda. ¿Por qué nunca se planteó la renegociación global de la deuda y se lo ha hecho en tramos? Bueno, hay varias razones. El hacer una renegociación en términos parciales y no de términos globales. La primera, si nosotros renegociábamos la deuda externa global del Ecuador, desde hoy hubiéramos tenido que pagar sobre toda la deuda externa las nuevas tasas de interés. En cambio, sobre el tramo no renegociado, estamos pagando las tasas antiguas de interés, que son mucho más favorables. Entonces aquí hay una gran ventaja de carácter financiero, que había que mantenerlo el mayor tiempo posible para bien del país, con lo cual el costo promedio de la deuda externa ecuatoriana se reduce. Ese es un aspecto que hay que considerar, lo que es de importancia. Un segundo aspecto que también hay que considerarlo es el hecho de que existiendo deuda que se va a pagar de aquí a, yo no sé, 6, 7, 8 años, ¿para qué íbamos a renegociar la deuda global? Si es que el nuevo plazo que consigamos iba a ser más o menos en términos parecidos al vencimiento de aquellos créditos que fueron contratados hace poco tiempo, de tal manera que no había un beneficio en el flujo de caja de moneda extranjera del país, de tal manera que también hay que mirar el asunto de flujo de caja. Y así hay otros argumentos de carácter financiero y de estrategia que usted me va a disculpar que en este momento no los haga públicos porque creemos que todavía tenemos que mantenerlos en reserva. El 18 de septiembre se constituyó la Comisión Negociadora Ecuatoriana. El 18 de octubre, esto es de 1982, más de 200 bancos acreedores del Estado ecuatoriano formaron el denominado Comité de Gestión, el grupo que los representaba en esta negociación. El 11 de enero de 1983, ambas partes acordaron refinanciar la deuda que se vencía entre noviembre de 1982 y diciembre de 1983. Se estipuló entonces que el 10% de los 1.059 millones de dólares adeudados se pagarían en 1984 y el 90% restante en 1985. Pero ese mismo mes, la banca internacional acreedora del sector privado ecuatoriano decidió paralizar los créditos, no renovar las obligaciones y negar nuevos préstamos. Hubo desconcierto y hasta pánico. En un país como este, donde el sector privado resulta vital, esa medida podía colapsar la economía nacional. El gobierno decidió entonces responsabilizarse también de la renegociación de la deuda privada. Los negociadores del país llegaron a un acuerdo con el Comité de Gestión de los bancos acreedores del sector privado, más de 300, el 17 de junio pasado. Los términos son iguales a los de la deuda pública. 7 años de plazo, 1 de gracia y tasas de interés flotante. Como consecuencia de la sucretización, es decir, la conversión a sucres de la deuda privada en dólares, el Banco Central pasó a ser el acreedor del sector privado en lo nacional, pero el deudor en lo internacional. Una negociación hay siempre desacuerdos conceptuales, no se puede, no se suele, pues viene un borrador de contrato en ciertas partes, desde el punto de vista ecuatoriano hay que cambiarlo, hay que afinarlo, hay que mejorarlo, hay que ponerlo más en función de la ley ecuatoriana y los intereses de Ecuador, de eso se trata. Pero sí podemos asegurar que esta es la penúltima concurrencia suya en Nueva York para esta finalidad, la última será para firmar. Vea, la última vez que me metí a asegurar cosas de esas, me equivoqué, así que yo no vuelvo a asegurar nada. El doctor José Antonio Correa hablaba así antes del último de los 11 viajes que realizó para la renegociación a Nueva York, en vista de que hasta entonces se habían hecho diversos anuncios y de otra parte, ciertos sectores forzaron a declaraciones que luego no se cumplían. Los negociadores ecuatorianos partieron por última vez a Nueva York a fines de agosto con pesados maletines donde estaba la voluminosa documentación de los 4 contratos que se habían negociado casi un año. Acompañan en esta misión los abogados ecuatorianos para conversar, discutir con el Comité de Gestión y sus asesores jurídicos sobre ya el texto mismo de los 4 contratos. El contrato relativo al refinanciamiento de la deuda pública, el contrato de crédito adicional de 431 millones, el contrato tipo de renegociación de la deuda privada, es decir, es un solo modelo de contrato que se tendrá que firmar con cada uno de los bancos acreedores y con
luego de seguir todo el procedimiento establecido en la regulación 101. Y por último, el contrato, que más que contrato es un compromiso de mantenimiento de las líneas de crédito comercial por parte de los bancos acreedores para poder financiar las importaciones ecuatorianas. ¿Cómo son las negociaciones, economista? Usted que ya ha participado bastante tiempo en ellas, ¿cómo las describiría? ¿Duras, largas, complicadas o más bien extensas antes que difíciles? Yo diría que, dada la situación internacional y la situación propia de nuestros países, las negociaciones han sido duras, han sido negociaciones muy tensas, muy complicadas, muchos asuntos involucrados, tanto por parte de los acreedores como por parte de cada uno de los países, en nuestro caso del Ecuador, donde han habido que coordinarse muchos aspectos, precisarse muchos puntos e ir avanzando lentamente, pero con firmeza en la negociación. Yo creo que luego de haber transcurrido aproximadamente 10 meses de negociación, podemos decir que ha sido un proceso realmente muy doloroso, pero necesario. La delegación ecuatoriana, acompañada en su último viaje por técnicos del Ministerio de Finanzas y la Procuraduría, quienes debían dar asesoría respecto a diversas cuestiones legales de los contratos, había logrado 431 millones de dólares en nuevos préstamos por parte de los acreedores. Esto es apenas alrededor del 20% del monto de la deuda que se estaba refinanciando. Ese crédito, a su vez, estuvo condicionado al otorgamiento de un préstamo stand-by por parte del Fondo Monetario Internacional de 170 millones de dólares, que también se logró. En esta tarea han participado desde el inicio ciertos técnicos y personajes poco conocidos, como el economista Franklin Proaño Puente, 37 años, máster en Administración de Negocios, funcionario del Banco Central desde 1968, del cual es hoy gerente de estudios cambiarios. Yo soy gerente de estudios cambiarios en el Banco Central del Ecuador y por consiguiente encargado del manejo del sector externo de la economía. En ese contexto entonces mi asesoría ha estado vinculada primordialmente con todo lo relevante a la balanza de pagos, al manejo del sector externo en definitiva. ¿Cómo se produce esa asesoría? ¿En qué instantes? ¿Qué documentos chequean? ¿Qué variables? Por ejemplo, en todo lo vinculado con el manejo estadístico de la balanza de pagos, el movimiento de capitales, el movimiento de la deuda externa, la vinculación con los bancos acreedores, toda la recopilación estadística que tiene que ver adicionalmente con el Fondo Monetario Internacional y la asesoría también vinculada con los convenios de crédito. Estos son otros de los hombres que han participado en la renegociación de la deuda. El economista Hugo Ochoa, quien dejó un puesto en la banca privada para asumir la recientemente creada gerencia de la renegociación de la deuda en el Banco Central. Bueno, como estoy a cargo de la refinanciación de la deuda externa privada, mi función acá como parte de la delegación es explicarle a los bancos acreedores y al comité de gestión mismo las mecánicas adoptadas por el Banco Central para la refinanciación de esta deuda externa privada, es decir, la explicación de en qué consisten y cómo tienen que hacer para acogerse a las distintas alternativas de refinanciación que ofrece el Banco Central a los acreedores del exterior. Explicarles también las mecánicas adoptadas para el otorgamiento de divisas para el pago de los intereses de estos créditos externos. ¿A qué tipo de resoluciones o mecanismos legales o leyes recurre usted para esclarecer esas explicaciones? A la regulación 101 y a las 113 expedidas por la Junta Monetaria, que son las que abarcan y norman todos los aspectos legales de la refinanciación de la deuda externa privada y su relación entre el Banco Central del Ecuador con los deudores ecuatorianos de créditos externos y con sus acreedores del exterior. ¿En qué momento se vuelve necesaria o imprescindible esa explicación? Es imprescindible para que los bancos acreedores sepan cuáles son las mecánicas y cuáles son los procedimientos a seguir para que tenga éxito la refinanciación de la deuda externa, es decir, en qué consiste el aporte de ellos a esta mecánica, que en parte del engranaje entran los acreedores externos en la refinanciación de la deuda. Roberto Pozo Ordóñez es otro de los técnicos, economista especializado en econometría, máster en asuntos públicos. Desde 1957 ha trabajado en el Banco Central, del cual es hoy subgerente de inversiones y préstamos externos. Bueno, mi presencia en esta parte de las negociaciones, la deuda pública externa está vinculada con la parte operativa que tendrá que necesariamente implementarse como consecuencia de la firma de los acuerdos de prórroga y refinanciación.
¿Qué tiene que ver en ese aporte usted? Es decir, ¿qué tipo de cosas consulta? ¿En qué tipo de asuntos da asistencia? En lo vinculado con hacer operable el convenio, los problemas operacionales que necesariamente tiene que llevar el hecho de que se esté negociando con un grupo que desconoce la realidad del país, no solamente la realidad de tipo operativo, porque existe una diferencia en tecnología en cuanto al manejo en la parte bancaria, sino incluso los problemas de tipo legal que podemos vernos nosotros abocados a resolverlos, y necesariamente pues en estos convenios de tipo bilateral uno no puede tomar las decisiones en forma particular, por lo tanto se necesita ponerse de acuerdo exactamente en todos los detalles que permitan la operabilidad del sistema, teniendo en cuenta que cualquier incumplimiento por parte de la República en la parte operativa por estas razones que le explico, podrían tener pues consecuencias nada agradables. Por lo tanto. Eduardo Landázuri tiene 15 años en el Banco Central. Hoy es allí director de crédito externo de la división técnica. Representó al banco en las negociaciones de crédito externo y asesora a sus autoridades en el comité de esta área. Sí, mire, señor Vera, nosotros tuvimos que hacer un conjunto de observaciones de los documentos mediante conformación de una comisión interinstitucional conformada por el Ministerio de Finanzas, la Procuraduría General del Estado y Banco Central. Como Banco Central estuve representando yo. Ese paquete de observaciones, lo digo paquete porque hubo que constituir este conjunto de información para la comisión negociadora. Lo realizamos en Ecuador. Toda esta información fue básica para esta comisión tratar de negociar con el comité de gestión. ¿En qué momento se recurre a esa información durante la negociación, por ejemplo? ¿A qué momento dice? ¿En qué momento se recurre a esa información? Continuamente. El doctor Luis Ventimilla Palacios ha intervenido desde 1973 como abogado del Ministerio de Finanzas de las negociaciones con los acreedores internacionales. Hoy es en ese organismo del Estado director de banca privada y emisiones de divisas de la Dirección General de Crédito Público. Bueno, muchas gracias. Mi función pues en este caso consiste en examinar cada uno de los contratos desde el aspecto legal, cuidar de que las cláusulas no vulneren nuestra legislación, cuidar de que las cláusulas sean equitativas al Estado ecuatoriano. En definitiva es tener un trabajo muy minucioso acerca de la redacción misma desde los puntos de vista legal de cada uno de los contratos. Entendemos que el aspecto jurídico ha sido el crítico y el más importante en esta parte de la negociación, antes que el económico, que ya estaba más bien superado. Bueno, quizá no diría eso, pero la verdad es que los dos aspectos, tanto el económico como el legal, son de extremada importancia, ¿no? Y como usted puede comprender, cualquier negocio de importancia pues te toca con aspectos legales. Es decir, digamos en otras palabras, cualquier negocio pues tiene que evidenciarse o reflejarse en un contrato, y la función de los abogados es precisamente esa, intervenir en la parte contractual desde el punto de vista legal. ¿Qué puntos de los contratos les ha tocado ajustar o verificar, o como usted dice, ver que no vulnere ninguna ley? Bueno, la verdad es de que cada una de las cláusulas en el mundo financiero internacional representa muchísima dificultad. Y necesariamente no pudiera decirte que una u otra cláusula sea importante, otra menos importante. Aquí es desde el principio hasta el fin de contratos tan voluminosos en los cuales uno tiene un trabajo verdaderamente intenso y de una concentración tremenda. Con este equipo estaba también en Nueva York durante la última parte de la renegociación un abogado de la Procuraduría General del Estado, Patricio Carrión. A ellos se unió el embajador del Ecuador en Washington, doctor Ricardo Crespo. Que como usted bien conoce, y conocen todos los ecuatorianos y conocen todos aquellos involucrados en el problema financiero, este no es un problema solamente del Ecuador, es un problema de varios países de América Latina, de varios países del mundo. Por consiguiente, la banca internacional, así como también el Fondo Monetario, actúan dentro de parámetros preestablecidos que han sido diseñados con carácter, como vuelvo a decir, totalmente general, de manera que en ciertos casos es difícil
para un solo país, en este caso para el Ecuador, el tratar de buscar soluciones exclusivas para el caso ecuatoriano. De manera que tenemos que adaptarnos a las normas federales. Ahora, dentro de esos parámetros generales, lo que pretende el grupo negociador y lo que pretendió el país es tratar de obtener las mayores ventajas y las mejores soluciones para la emergencia por la cual atraviesa el país. La delegación ecuatoriana tenía su base en el Hotel Hilton de Nueva York. Allí sostenían consultas antes de las 8 de la mañana. Después se trasladaban en 2 taxis hasta la zona financiera de Wall Street, algo así como el corazón económico del mundo. Bueno, en términos diarios hemos venido trabajando, como usted conoce, aproximadamente 14 horas de negociación, tanto el día miércoles como el día de ayer. Y si es necesario, hoy tendremos otras 14 horas de trabajo, de tal manera que creo que tiempo tenemos para tratar de llegar a un acuerdo. Ese es nuestro objetivo. Y mi preocupación fundamental en este momento es tratar de acelerar todo este proceso. Yo creo, tengo la esperanza, la fe de que podamos concluir el día de hoy. En la zona de Wall Street, la meca financiera del mundo, junto a las torres del Centro Mundial de Comercio y también frente al edificio del Chase Manhattan Bank, donde este viernes comenzó la última ronda de negociaciones entre la delegación ecuatoriana encabezada por el presidente de la Junta Monetaria y el gerente del Banco Central y el Comité de Gestión en pleno, con 2 propósitos principalmente. El uno, una revisión general de los 4 contratos ya analizados y cuyos puntos aparentemente en desacuerdo se han superado. Y el segundo, la explicación por parte del economista Hugo Ochoa del mecanismo para el refinanciamiento de la deuda privada al comité de gestión. ¿Cómo se fueron reduciendo esos 56 puntos que más o menos en principio eran objetos de discrepancia cuando fueron elaborados los contratos a 22 luego y a 3 o 4 ahora? Bueno, es precisamente producto de las negociaciones, de las aclaraciones, de las precisiones de los distintos conceptos. Los abogados aquí en Nueva York pusieron una serie de cláusulas que nosotros considerábamos eran extremadamente onerosas. Se explicó las razones para que se modifiquen las cláusulas y se llegó a entendimiento. Y como usted bien lo menciona, de más de 50 observaciones, luego tuvimos 20 y ahora estamos con 3 o 4 observaciones. Pero esa definición suya puede ser un poco modesta. Deja implícita la definición de que los banqueros o los abogados son buena gente y aceptan concesiones así nomás. ¿Cómo se forzan a concesiones? No, bueno, lo que yo le diría en un proceso de negociación de esta naturaleza, las posiciones de cada una de las partes es muy firme. Pero indiscutiblemente cuando se... de salud, dejando expresa constancia del agradecimiento del Gobierno Nacional por los importantes y valiosos servicios prestados al país desde tan altas funciones. Artículo 2. Desígnase el señor doctor Francisco Huerta Montalvo, Ministro de Salud. Señor doctor Francisco Huerta Montalvo, ¿promete usted desempeñar las funciones de Ministro de Salud Pública de acuerdo con lo que manda la Constitución Política y las leyes de la República? Sí, prometo. Posteriormente, y al delinear su futura gestión ministerial, el nuevo ministro dijo: el beneficio del Partido Demócrata será exclusivamente la calidad de ejercicio ministerial que realicemos. En cuanto a salud, ella no tiene ideología. Convocamos a todos los ecuatorianos de buena voluntad a una gran minga para hacer que la salud sea a beneficio de todos los ecuatorianos. Abelardo Pachano fue designado nuevo gerente del Banco Central. El funcionario es profesor de economía y cree firmemente en el país y su futuro. Este viernes se posesionó de sus funciones. Señor secretario, usted va a hacer verificar el quórum para entrar en los problemas de... Tras instalarse la reunión ordinaria de la Junta Monetaria, dirigida por primera vez por su nuevo presidente, el licenciado Jaime Acosta Velasco, el economista Abelardo Pachano Bertero fue designado por la Junta Monetaria gerente general del Banco Central del Ecuador. Y lealtad, de conformidad con las leyes de la República, las funciones de gerente general del Banco Central, para las que acaba de ser designado por votación unánime de la Junta Monetaria. Sí, prometo, señor presidente. Si así lo hace, que la patria os premie, en caso contrario, que ella os demande. Tras su posición y en su primer contacto con la prensa, declaró el nuevo titular de la gerencia del Banco Central del Ecuador, que es funcionario de carrera del banco, y declaró que su gestión estará encuadrada en los principios básicos de la ley de régimen monetario. Nosotros somos miembros de una sociedad a la cual debemos orgullosamente tratar de llevarla por los mejores rumbos
y por lo tanto yo confío plenamente en que el Banco Central se convertirá en un bastión de apoyo y soporte a la política del país para el bien de todos los ecuatorianos. La Unión Nacional de Educadores levantaría el paro en base al compromiso por parte del gobierno de conceder una bonificación de 2.000 sucres. En horas de la mañana, una delegación del más alto nivel de la UNE se reunió con las autoridades del Ministerio de Educación con el objeto de plantear una alternativa de solución al pago del 13º sueldo. El licenciado Alfonso Llanes sintetizó ante Noti 10 dicho planteamiento. La UNE plantea el pago del básico como 13º más recibiendo como bonificación el funcional. Es realmente una medida que permita la solución al problema mientras el legislativo expide el decreto que hará de 1982 sigamos cobrando el completo 13º. Por su parte, el doctor Claudio Malo González, al ser abordado por nuestro compañero Rodolfo Muñoz en el aeropuerto de Quito, se expresó en los siguientes términos sobre los resultados de la reunión con los dirigentes de la UNE. Se llegó a la siguiente conclusión, que puesto que el asunto del 13º sueldo amerita una reforma legal que llevará algún tiempo, el gobierno se compromete a pagar por esta vez una bonificación de Navidad de 2.000 sucres a cada maestro, con lo cual los maestros darían por concluido el paro. El presidente de la República tiene una gran preocupación por el desarrollo social del país, señaló el nuevo ministro de Finanzas, Jaime Morillo, tras la última reunión del Frente Económico. El ministro de Finanzas, Jaime Morillo, presentará en las próximas semanas un programa específico de trabajo en el área económica al presidente de la República. El ingeniero Morillo presidió este jueves por primera vez el Frente Económico con la presencia del primer mandatario, reunión que fue resumida así por el flamante titular de nuestras finanzas. Yo considero que fue una reunión muy valiosa de coordinación, sobre todo porque todos los miembros del Frente Económico tuvimos la oportunidad de escuchar al primer mandatario, al señor presidente Hurtado, todo su pensamiento económico, todo lo que él cree que es importante, prioritario. Analizó el señor presidente con gran lucidez, una demostración de conocimiento profundo de los problemas, todas las áreas que son parte del Frente Económico: petróleo, industrias, agricultura, política monetaria, banca central, etc. Y escuchó a su vez las ideas y los conceptos de los señores ministros de los mismos sectores, con el objeto de que podamos partir con un programa claro de trabajo. Y yo personalmente estoy comprometido durante las próximas semanas a preparar un programa específico, detallado, que eventualmente será dado a conocer a todos ustedes. El inspector de la Nación goza de la confianza del presidente de la República, señaló el ministro de Gobierno. El director nacional del Partido de Gobierno Pueblo, Cambio y Democracia, Francisco Peña Bayona, luego de sostener una reunión con el presidente de la República, señaló que su agrupación está propiciando reuniones con los diferentes partidos políticos y con un nuevo partido que entra a colaborar con el régimen, con el objeto de coordinar acciones en beneficio del pueblo ecuatoriano. Quiero dejar aclarado una cuestión, que en las declaraciones que yo hice el día pasado, con ellas no he querido ofender al presidente de la República. El presidente de la República para mí se merece todo respeto y ese nombramiento ha sido no de orden político. Esperamos que todos los ecuatorianos y en especial todos los tres partidos que están trabajando con el gobierno hagamos todo esfuerzo para llevar adelante y sacar adelante este gobierno en beneficio del pueblo ecuatoriano. Al ser consultado si continuará en la Inspectoría de la Nación, dijo: Eso pues le rogaría que le pregunte al ministro de Gobierno, al ministro de la Política. Noti 10 acudió hasta el despacho del ministro de la Política para establecer si Francisco Peña continúa o no en el cuerpo de gobierno. En ningún momento el señor presidente de la República le ha retirado la confianza al señor Peña Bayona para que se estime de que hay necesidad de una reiteración. Su presencia continuará en el cuerpo
de gobierno del presidente Hurtado, y esto reitera que existen las mejores relaciones entre las fuerzas políticas que actualmente integramos el gobierno nacional. El ministro de Educación, Claudio Malo González, viajó a la República de Venezuela invitado por el gobierno de dicho país. Señor ministro, ¿qué actividad va a realizar usted en Caracas? He sido invitado por el gobierno venezolano para participar en los actos conmemorativos que tendrán lugar con motivo del bicentenario del nacimiento de Andrés Bello. Concurriré yo, al igual que los ministros de Educación de los países signatarios del convenio Andrés Bello. Además de algún convenio cultural o alguna actividad que realice de gobierno a gobierno en Venezuela. Lo único previsto es la concurrencia de estos actos. Naturalmente, aprovecharé de la oportunidad para tratar de incrementar las magníficas relaciones culturales que existen entre los gobiernos y los pueblos de Venezuela y el Ecuador. Más informaciones en Noti10 Guayaquil. Gracias, Gonzalo. El vicepresidente de la República laboró hoy en Guayaquil. La sesión de trabajo tuvo lugar en la municipalidad porteña y se trató sobre la realización y financiación de nuevos proyectos arquitectónicos. La reunión de trabajo tuvo lugar en el Salón de la Ciudad y en ella participaron el vicepresidente de la República, abogado León Roldós, el alcalde encargado, doctor Bolívar Cali Bajaña, técnicos del Consejo Nacional de Desarrollo y los ediles que conforman el Consejo Cantonal de Guayaquil. El abogado Roldós, en su intervención, dejó en claro que el CONADE no persigue ningún objetivo regionalista y que siempre ha estado dispuesto a servir a este puerto, más aún si él, como segundo mandatario, está consciente de nuestros delicados problemas. Los técnicos del Consejo Nacional de Desarrollo escucharon planteamientos de los concejales y a su vez esbozaron el radio de acción de este organismo, ofreciendo agilitación en los trámites que conduzcan a la pronta realización de algunos de los ambiciosos proyectos de Guayaquil. Mañana a las 12:30 del día se iniciará la sustentación del recurso de habeas corpus en la alcaldía de Guayaquil. Este recurso fue planteado por el alcalde Antonio Janamuse en demanda de su libertad, quien comparecerá ante el ingeniero Jesús Núñez Alviño, que se encargó hoy al mediodía de la alcaldía, dada la excusa del doctor Bolívar Cali Bajaña, que se ausentó del cantón. El doctor Cali se había inhibido en días pasados de resolver el caso y será subrogado como lo manda la ley. Previamente, el doctor Jorge Zabalaegas anunció que renunciaría si el recurso de habeas corpus no se sustanciaba mañana, situación que fue superada una vez que el alcalde subrogante, Jesús Núñez, contrajo la responsabilidad. La providencia fue dada a conocer por el ingeniero Núñez en estos términos. Se ha citado a las autoridades correspondientes, al jefe de la penitenciaría, para que haga comparecer a este despacho el día de mañana a las 2:30 al señor Antonio Janamuse, a fin de que plantee su recurso, pues, y luego de ello se tomará la resolución correspondiente. Se posesionó esta tarde el nuevo director regional del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración con sede en Guayaquil. La sencilla ceremonia estuvo presidida por el ministro del portafolio, doctor Orlando Alcibar Santos. El nuevo director regional es el doctor Gustavo Serrano Bonilla, quien reemplaza a la abogada Nieves Sotomayor, también presente en la ceremonia, que decidió retirarse voluntariamente del cargo. En rueda de prensa poco después del acto, el ministro anunció que los contactos entre el Pacto Andino y la Comunidad Económica Europea se materializarán el próximo año. Corresponde al Ecuador y en este caso a mí, mientras sea ministro, presidir la comisión del Acuerdo de Cartagena desde el próximo 10 de diciembre. La presidencia de la comisión es rotativa, un año la ejerce cada país, actualmente la está ejerciendo Colombia y a Ecuador le corresponde a partir del mes próximo, lo que significa que nos corresponderá a nosotros entonces impulsar las negociaciones que actualmente se mantienen con la Comunidad Económica Europea. Queremos informar a la ciudadanía de un insólito suceso ocurrido esta mañana en nuestro servicio informativo.
Poco después de las 10 de la mañana, uno de nuestros vehículos fue seguido, interceptado y chocado a la altura de las calles de Esmeraldas y Quisquís en Guayaquil por una camioneta ranchera color verde, de la cual se bajó un grupo de personas encabezadas por el licenciado Carlos Alvarado Loor, dirigente universitario. El vehículo mencionado lo acompañaba otro y una motocicleta, todos ellos ocupados por individuos armados. El dirigente Carlos Alvarado, pistola en mano, amenazando a nuestro equipo, confundido, según dijo luego, con elementos identificados con individuos que están apoderados de la ciudadanía universitaria. Cabe agregar que una vez que el agresor se percató de su error, según dijo, el licenciado Alvarado sugirió formas de solucionar el problema, habiendo añadido luego que los que le acompañaban eran agentes de la Interpol. Los acompañantes del licenciado Alvarado se sustrajeron también de nuestro vehículo una carpeta con documentos. Notivies quiere creer que el desagradable incidente ocurrido hoy fue una confusión. Sin embargo, también podemos permitirnos suponer que el suceso tiene relación con la cobertura total e imparcial que nuestro servicio informativo está dando al acontecimiento universitario, que son de conocimiento general. Una crisis ministerial se presentó hoy en el gobierno general Augusto Pinochet. Colaborar con los censos es muy fácil. Basta decir la verdad y solamente la verdad. Con los datos que se obtengan, podrán ponerse en marcha los planes de mejoramiento de la industria, la artesanía y el comercio del país. Colabore con los censos económicos. Solo conociendo el presente, podremos proyectarnos al futuro. Hacia una nueva imagen nacional. Ahora también en Quito, usted tiene la banca múltiple para impulsar su negocio. En el nuevo edificio Continental, Avenida Colón y Juan León Mera. Banco Continental, un banco moderno con servicios que sí sirven. Y también encuentra las múltiples soluciones que le ofrece el Grupo Financiero Continental. Arrendamiento mercantil, negociaciones de cartera, procesamiento de datos y otros.